Refiere molestias en la zona de la incisión quirúrgica. Normalmente te operan y la incisión es justamente a nivel del tendón. Usa muletas, o sea que no está cargando peso, usa férula, hasta que le indicaron que apoye el peso, usa una bota de walker. Se le ha pedido que no corra ni salga, o sea, que no haga actividad. Dice, la paciente tiene una limitación del arte de movimiento a realizar una flexión dorsal del tobillo izquierdo hasta menos 10 grados en comparación con el derecho. O sea, hay una limitación de 10 grados más o menos entre un minuto. Presenta ligera hinchazón, sensibilidad a la presión, enrojecimiento en la zona de la intervención quirúrgica y atrofia de los músculos de la pantorrilla izquierda. Todo lo demás está dentro de los mismos. Pero vamos a escuchar primero a sus compañeros cuál es su plan de tratamiento. ¿Cuál es su objetivo primero de esta paciente? Primero que nada, bajar la hinchazón porque es que está presentando, ganar su rango de movimiento también porque tiene un 10 en dorsiplantia. Eso sería lo más esencial Esos son los objetivos. Ya. ¿Qué han decidido? ¿Cuál sería su plan de tratamiento? Hemos decidido usar la hidro para miembros inferiores para hacer actividades de las actividades activas hasta donde llegue el rango de la paciente de dorsiplantia y medial. Ya, y después. Después estábamos optando por el ultrasonido, ya que como presenta hinchazón y sensibilidad, no podemos usar la misma corriente. Ya, a ver, programen su equipo. Vamos a primero ver lo que ellos han hecho y luego vamos a conversar a ver si es que tal vez es la mejor opción. A ver, ¿cuáles son sus parámetros de ultrasonido? Los parámetros hemos escogido, recogemos porque como es una operación, podemos hacer uno que era profundo, pero también como tiene hinchazón, elegimos que es la 3 y que sea superficial. Ya, a ver, ¿cuánto ha puesto de presión? Intensidad 0.8 y Escuchen, escuchen lo que está hablando. Estímulo de trabajo 50% ya que también es agudo. Y el tiempo sería de 7 minutos. A ver, aplícalo. Vamos a analizar todo desde cómo es el paciente, todo. Ellos han elegido ultrasonido en fase aguda. Pero igual podrías hacerlo. Más seguro. Si graban, eso es para ustedes, eso es para el TikTok. Listo, esa es su aplicación, ese es su... Mira, por ejemplo, donde está aplicando su compañero es más gemelo, ¿no? Tendón es un poquito más abajo. Empezando con la posición del paciente, ya, ponte más abajo, Antonio, más, que esté afuera. Ahí. Siempre cuando trabajamos con esta... Cuando vamos a trabajar gemelos es importante, uno, que los pies estén afuera, ponte más abajo. Ahí, ¿ya? El tendón todo es esta parte más o menos, ¿ya? Que estén en esta posición o que estén sobre un rolo para yo poder manipular mejor la zona. Es lo primero, la posición. Ahora lo segundo, vamos a analizar. Porque la idea de los casos es analizar. Ojo, acá hay varios puntos importantes. Lo que sus compañeros han hablado está bien de acuerdo a lo que ellos han mencionado, ¿ya? Pero vamos a ver si es que sería lo más óptimo. De acuerdo a los objetivos que ellos se plantean, porque ellos lo que quieren bajar el hinchazón, ¿no es cierto? Por eso han elegido esos parámetros. En teoría estaría bien el ultrasonido. La hidroterapia es algo que está excelente, porque es el agente que se debe de usar para ese tipo de casos, está bien, ¿ya? Ya un mes sufrió la caída, imaginemos que tiene un mes de posoperada, probablemente 28 días, 25 días, ¿no? Porque se operaba, se cayó hace un mes, le deben de haber operado a la semana y ya ha venido a la terapia, o sea, ese paciente ya debe de estar
en unos 20 días de operada, más o menos, vamos a poner 28 días, posoperado 28 días, más o menos, ¿ya? Que no se da, que en la teoría no se va a ajustar mucho. ¿Por qué? Porque cuando te operan de una tendinopatía, que se te ha roto el tendón, después de que te operan automáticamente te ponen una bota de yeso por 5 semanas, siempre. Y después de 5 semanas recién inicias rehabilitación. Ese es el protocolo para cualquier cirugía del tendón de Aquiles. 5 semanas con yeso post cirugía. O sea que si nos basamos a eso, más o menos esta paciente, lo real debe ser que ya tenga 2 meses de operada. Cuando inicie 5 semanas, 1 mes y medio, que está llegando a la terapia, ¿ya? Por eso es importante hasta saber los protocolos de una cirugía, más o menos, ¿ya? Sea como sea opción A o opción B, el paciente está llegando con un tipo de sintomatología, ¿cierto? Que es limitación al movimiento, no puede hacer la dorsi, hinchazón, sensibilidad a la presión, está enrojecida la zona, atrofia, automáticamente esos gemelos se van a atrofiar bastante. Entonces acá hay varios puntos, ¿no? Acá hay puntos, ellos sus objetivos mencionaron que era disminuir la hinchazón y mejorar el rango articular. Si nos acordamos un poco de cómo es esa historia natural del proceso de regeneración del tendón, ¿cuánto tiempo dura una fase inflamatoria? Unos 3 días, vamos a poner, imaginemos unos 7 días, exagerando. Para cualquiera de los dos casos, esa etapa aguda ya pasó. O sea, es posoperada sí. Pero ¿a qué se debe la hinchazón en este caso? 1 se debe a la falta de movimiento y 2 se debe porque el paciente no está apoyando. Quiere decir que ustedes hagan lo que hagan, esa hinchazón no va a bajar. Hasta que la paciente empiece a apoyar el pie y hacer carga de peso y caminar. Ahí recién esa hinchazón va a bajar un poco. Quiere decir que cuando nosotros vemos un caso así, lo más importante va a ser ganar movilidad. Eso sí está bien en cuanto a los objetivos, ¿ya? Y sugiero para todos los grupos, no cambien nada de lo que han hecho. Dejen tal cual lo han hecho, objetivos, tal cual han hecho, déjenlo así. ¿Por qué? Porque la idea de esto es mejorar aprendiendo de todos y con las opiniones de todos, ¿ya? Acá yo no estoy poniendo una nota por lo que están haciendo ahorita, ojo, estamos practicando, es la práctica. Hoy no voy a poner una evaluación por eso, así que no es quién lo hizo mejor, sino es discutir para llegar a una conclusión todos. Entonces, cuando nosotros tenemos un caso de este tipo, la hinchazón es lo menos que a ti te tiene que preocupar. Eso no sería un objetivo en este caso. ¿Por qué? Porque la hinchazón siempre va a estar. Hasta que la paciente apoye y empiece a hacer carga de peso correctamente, esa hinchazón va a desaparecer. O sea, en hinchazón no tenemos que preocuparnos, porque así tú le pases ultrasonido, le hagas drenaje, le hagas lo que tú quieras, va a irse, va a venir y va a volver igual. Va a irse, va a volver igual. Lo que sí va a mejorar es eso, en el tiempo, hasta que llegue al 100% que tú buscas, ¿ya? Eso sí tengan siempre en cuenta, cuando ustedes vean un paciente posoperado y está hinchado, la hinchazón es porque no mueves y es porque no estás cargando peso, si es que miembro inferior y si miembro superior, literalmente es porque no mueves. La solución ahí es generar movimiento para poder tener menos hinchazón y por lo tanto menos dolor y todo. La sensibilidad en la presión es normal, es una cicatriz que no se ha trabajado, va a sentir molestia. La atrofia también. Quiere decir que, repito, para lo que sus compañeros dijeron, está bien el ultrasonido. Para el objetivo que ellos quisieron, que era bajar la hinchazón, pusieron 3 MHz de frecuencia, pusieron 50% la intensidad, eso está bien para eso. Eso está bien para lo que ellos han querido hacer. Pero para el caso, para que mi paciente mejore un poco más, yo hubiera optado por otro tipo de agente físico. No hubiera optado por el ultrasonido con esos parámetros. Sí con la hidroterapia de todas maneras, porque es lo que más le va a ayudar al movimiento, mucho más rápido. Ponerle calor ahí, salvo que yo no tenga hidroterapia, pero lo mejor sería la hidroterapia, ¿ya? ¿Qué agente físico le podría colocar?
Le puedo colocar el láser a nivel de tendón para ayudar al proceso de regeneración, porque sea en apoyo, ¿ya? Y le puedo poner láser y le podría poner combinado. Juntos los dos equipos, ¿podría colocarlo? Sí, podría colocarlo. Siempre y cuando el efecto sea diferente, lo que cada cosa va a querer hacer. El láser va a ir directamente al tendón, ¿cierto? El láser va a ir directamente al tendón para mejorar el proceso de regeneración y todo eso. Y la combinada iría al gemelo, isquiotibial. Pero si yo quisiera colocar, podría ser una opción de tratamiento, poner hidroterapia, coloco láser y coloco terapia combinada en gemelos. Mientras yo coloque dos agentes y cada agente tenga distinto objetivo, está bien. Pero no vamos a poner nunca, ¿te das cuenta que este sí modifica una estructura y este no? No voy a poner nunca terapia combinada corriente ultrasonido, eso no. No voy a poner corriente y ultrasonido, jamás tampoco. Pero sí podría poner magneto con combinada, sí, dependiendo si es que tienen distintamente el objetivo, ¿ya? Pero la principal opción, de hecho, sería el láser. Porque esto lo podría ser como que un más menos, o sea, si quiero, si no también no pongo esto. Y lo óptimo es esto. Lo óptimo es esto y luego hago la manual, que va a ser en base a gemelos, fascia, todo, movilidad de tendón, y luego voy a hacer ejercicios de movilidad de tobillo, etc. Entonces, mi primera opción para este caso, sí o sí, sería el láser. Podría usar el magneto, también podría usar el magneto, pero este paciente, como es un postquirúrgico, este paciente con lo único que te va a mejorar rápido es con el ejercicio y respetando los tiempos también de cirugía, poscirugía, etc. Eso es importante. Entonces, el láser de hecho es la primera opción. Magneto podría usarlo también, pero el movimiento no lo vas a ganar. O sea, es una cadena, no sé si se acuerdan que yo les dije. El dolor hay porque no se mueve. Y si no te mueves, pierdes fuerza. Y si pierdes fuerza, se atrofia. Y si no mueves nada, se hincha. Entonces, todo se basa al movimiento. Entonces, en este caso puedo haber aplicado hidroterapia, láser, manual y ejercicios. Es la opción A. Imaginemos que no tienes láser en tu lugar de trabajo. La opción B sería hidroterapia, terapia combinada, manual y ejercicios. Imaginemos que no tienes combinada, que tienes corriente. Puedo poner una corriente analgésica a nivel alrededor del tendón para el dolor si es que hay. No me dice si es que hay, y si es que no, de frente manual y ejercicios. Hay que pensar en que si no tienes ese equipo, hay otra opción para colocar. Y si quiero puedo poner láser y combinada, no está mal, no está mal. Siempre y cuando cada objetivo sea para distintas cosas. Y sobre todo, no aplicar en la misma zona el otro agente. O sea, la combinada va a ir directamente al músculo, ya luego voy a hacer los ejercicios y todo. ¿Ya? Entonces, esa sería la principal opción para ese caso. Repito, para el objetivo que ellos han puesto, está bien los parámetros que han puesto y todo. Pero finalmente ese paciente no va a mejorar mucho si es que solamente nos basamos en esa parte del hinchazón. Porque el hinchazón es algo que todo el tiempo va a estar hasta que ese paciente empiece a pisar y a pisar bien. Y es lo que a veces más le preocupa al paciente. Y tú le tienes que explicar, va a estar hinchado. Hasta que hagas un buen apoyo, va a estar hinchado. No nos debemos de preocupar tanto por eso. ¿Ya? Y el láser, por decir, se pone en la zona del dolor. Y después si quiero poner terapia combinada. En gemelos. Es que el láser va a ir directamente al tendón. Claro, al tendón. Y la combinada iría en gemelos. Todos gemelos. El electrodo irá más arriba, ¿no? Verán isquiotibiales y la combinada toda va a ir en gemelos. ¿Se puede poner otros agentes si es que el tiempo no da? Sí, o sea, porque si tú pones el láser no te va a durar ni 3 minutos. La combinada te va a durar 7 minutos, ahí están con 10 minutos. Tiene 10 minutos de... No se pone nada junto, ojo, no es que pongas láser a la vez combinada, no. Cada cosa se pone separada. La compresa se pone separada de la corriente. Les digo, puede ser una opción. Si no, de frente pongo láser. Si no tengo láser, pongo combinada, que sería la segunda opción. Si no tengo nada y solo tengo mi test, si tú quieres ponerle algo a tu paciente, le pones el test, no le va a pasar nada.
a nivel de tendón de Aquiles y listo. El agente que tú le pongas no le va a pasar nada. Lo malo es que no vas a hacer nada. ¿Ya? Listo. Caso 2 es, a ver. Paciente masculino de 47 años, socorrista, rescatista de la unidad de salvataje, bueno, tiene síndrome de hombro doloroso. ¿Por qué? No importa, tiene síndrome de hombro doloroso. Dolor en el hombro con más de 6 meses de evolución, refieren a que años anteriores se ha presentado, bueno. 2 traumas en el mismo hombro, no lo ha tratado, o sea, ya viene de lesiones repetitivas este paciente por no tratarse la lesión. Por eso apareció nuevamente el hombro, puede ser, no necesariamente, por eso les digo que el diagnóstico no importa. No importa por qué haya sido. ¿Por qué? Porque ese paciente ya ha tenido traumas anteriores, ese hombro ha estado inestable, probablemente no sabemos en qué trabaja, ha trabajado cargando peso, el grupo de atrás, escuche el grupo de atrás, porque eso le sirve para todos. Entonces, dice que nada, ¿no? Entonces, como nada, probablemente si él ha tenido una lesión no tratada, el dolor puede haber aparecido. ¿Por qué? Cuando se trata de hombro, o sea, en realidad no importa el fin, porque la bursitis, o sea, no le vamos a hacer nada a la bursitis. A nosotros nos interesa lo que presenta el paciente. Entonces, tiene dolor ahorita, hay limitación a la flexión, solo llega a 120, rotaciones limitadas, o sea, hay limitación al movimiento. Bueno, no hay inflamación, y a ver, dice, ya, contractura, bueno, eso está bien. Entonces, ¿qué han pensado sus compañeros? ¿Cuál es el objetivo de este caso? El objetivo hemos empezado principalmente aumentar el rango de movimiento, reducir el tono muscular a nivel de bíceps y disminuir el dolor. Ya, listo. Sus objetivos son aumentar el rango de movimiento, disminuir el dolor, aumentar rango de movimiento, disminuir el dolor, ¿qué más dije? Y disminuir el tono a nivel de bíceps. Listo, esos son sus objetivos. ¿Y cuáles son, y qué agentes han utilizado, qué han pensado usar? He pensado en utilizar primero las compresas húmedas calientes para la zona de bíceps porque dice que tiene aumento de tono. Ya. Y de ahí optamos por el magneto a nivel del hombro. Para la bursitis. Pero Ya, listo. Está bien. Muy bien. Entonces, ellos han elegido eso. Y ahora, repito el caso, ¿no? Trabaja nadando, 6 meses de evolución, o sea, el dolor es más de 6 meses. porque esto va acá en músculo Entonces acá y el otro va acá en hay limitación. articulación. Ahora, hablamos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Ellos han puesto sus objetivos, mejorar la movilidad, está bien. El dolor y eso está encaminado, ¿no? Mueve más, baja el dolor. Ya, eso está siempre de la mano. Mientras más muevas tú, el dolor automáticamente va a ir bajando. El dolor no te va a bajar si es que tú no te mueves. Entonces va de la mano, son pares. El tono muscular del bíceps, bueno, eso es como que porque te lo da el caso, pero que sea necesario no, porque obviamente no solamente va a haber aumento de tono a nivel de bíceps, no va a haber aumento de tonos en trapecios, fibras superiores, porque estamos hablando de un hombro que no tiene movimiento, entonces si no tiene movimiento va a haber compensación de sí o sí. Ahora ellos han elegido calor. El calor está bien, es un dolor hace mucho tiempo. Lo que no está tan adecuado es que solamente sea en bíceps. Porque como es un dolor a nivel de hombro, yo tengo que fijarme y ver al hombro en global, ¿no? Entonces yo le pondría una compresa grande, ¿no? Que de trapecio, que de porromboides, ¿no? Tal vez de lateral o una grandota que viene de atrás hacia adelante en supino, echado, grande, que complete toda la zona, ¿ya? Por más que el caso te diga tiene aumento de tono en cuádriceps, o sea, yo puedo analizar tal vez en esa parte un poquito más y ver en dónde más puedo colocar yo calor, ¿ya? Para ayudar a mi paciente a lo que voy a hacer, porque finalmente donde más va a haber aumento de tono finalmente va a ser a nivel de trapecio, ¿ya? Mucho, porque está haciendo solo 120 grados de flexión. Y si hace solo 120 grados de flexión, que más o menos es acá, él va a hacer el movimiento así. Así lo va a hacer. ¿Ya? Ahora, han elegido magneto.
Para un cuadro de este tipo, si hablamos, ellos dicen el magneto por la bursitis. Ahí está mal la descripción. El magneto no es por la bursitis, porque la bursitis no sabemos también hace cuánto el paciente lo pudo haber tenido. Recuerdan que las imágenes o que sale la bursitis, etcétera, puede que el paciente hace mucho tiempo tenga la bursitis. Y la ecografía de todo el tiempo que se saque va a aparecerle la bursitis. Porque ese paciente ya tiene 2 traumas repetitivos. Yo tal vez le podría colocar magneto por el dolor crónico que el paciente presenta, no necesariamente por la bursitis, porque la bursitis, bueno. Y sobre todo ellos en los parámetros que habían elegido, me decían que querían poner para analgesia, ¿cierto? Algo así, para el dolor. ¿No? Para el dolor crónico. Para el dolor. Entonces, cuando tú lo expones también es seguir la misma línea, ¿no? Y voy a poner para el dolor crónico que presenta este paciente. Ahora, de acuerdo al dolor crónico está bien, el magneto está bien, no está mal colocar magneto, pero este paciente si ya tiene limitación del movimiento, el dolor que tiene crónico justamente porque no lo mueve, ¿ya? Yo optaría por otro tipo de agente físico, no magneto de frente, ¿no? Porque no sabemos también, acá el problema es que está viniendo recién a terapia porque no lo ha tratado, ¿no? Ahí te dice bien claro que viene por, tiene antecedentes, 2 pequeños traumas que no lo ha tratado. ¿Y qué pasa si yo no le pongo nada de agentes? Le pongo el calor, le pongo la terapia, le hago una buena terapia manual que implica movilización de cervical, dorsal, manejo de escápula, movilización de escápula. Te aseguro que una lesión de estas, solamente haciendo una buena terapia manual de movilidad escapular, movilidad cervical, tracción, lo que quieras hacer, va a mejorar el rango en el momento. En el momento va a mejorar el rango. Que se mantenga es el problema. Va a mejorar el rango haciendo luego los ejercicios, lo vas a mantener. Quiere decir que probablemente sin el agente, este paciente puede salir bien. Entonces, ya para que yo ponerle un magneto a un paciente que tiene limitación al movimiento, si podría yo hacer otra cosa con el paciente, que me refiero más tiempo en ejercicios, manual, etc. Entonces, tal vez si quisiera ponerle algún agente, le puedo haber colocado un láser, si quiero algo efectivo, o terapia combinada, también para trabajar a nivel muscular. Y me va a quitar menos tiempo que el magneto, teniendo en cuenta que hay limitación al movimiento, ¿ya? El magneto, por ejemplo, cuando sí o sí hay que ponerlo en casos de enfermedades más degenerativas, tipo una artrosis de rodilla, que es una enfermedad degenerativa, que el dolor va a estar ahí, van a haber picos. Esta enfermedad, tal vez básicamente, es un nombre doloroso, pero yo creo que es básicamente porque el paciente no lo ha tratado antes, ¿ya? Y te apuesto que solamente manualmente va a mejorar el paciente y con los ejercicios. Entonces, el magneto podría ser una opción. Ahora, ustedes me pedían los velcros. ¿Cómo yo pongo un velcro en el hombro? Va a ser bien difícil poner un velcro en el hombro. O sea, bien complicado. Difícilmente vas a poder colocar un magneto. Con velcros en hombro sí no se trabaja, perdón, porque no hay forma como de ponerlo, ¿no? Pero lo que podría hacer es, va uno acá abajo y el otro, perdón, lo puedo poner aquí. Yo les dije que trabajaran con su propia ropa o con la bata, ¿ya? Y ahí lo deja y ahí está el magneto, ¿ya? O para la parte de acá, en caso el paciente me refiera más el dolor en la parte lateral, ahí también. Y ahí ya lo sujeta. Pero en el hombro es bien difícil poder usar velcro, bien difícil, ¿ya? Hay que trabajar con la misma ropa, igual que con la cadera, con las placas, ¿ya? Lo pones entre la prenda interior, ¿no? O con la bata lo fijas y ahí ya va mejor. Entonces, esa sería la forma de aplicación. Lo otro, con la compresa, lo que les decía, es que la compresa, hay una compresa que es la grande, ¿ya? Y la vamos a poner de acá para acá, o sea, ponemos envuelta hacia abajo y acá le ponemos otra más. Ese sería en el hombro, por ejemplo, ¿ya? Y la terapia combinada, que bueno, se va a poner de lateral, moviliza escápula, trabajo y listo. Entonces, no está mal, el magneto está bien, es válido, pero teniendo en cuenta que el paciente nunca se ha atendido antes, o sea, usando como premisa eso,
El magneto hubiera sido excelente, ¿saben cuándo? Cuando el paciente o el caso te diga, ya he hecho 50 sesiones de terapia y no mejora con nada. Y es el mismo Demasiado caso. crónico. O sea, es el mismo caso, tal cual, con limitación al movimiento, etcétera, Pero pero que te ya se dice haya el tratado. Que ya he paciente, intentado. viene el paciente, o sea, ya he hecho terapia y no mejoro. ¿Y qué le han puesto? Ah, me han puesto terapia combinada, me hicieron masaje y frío. Entonces ya sabes por qué no ha mejorado. Uno, porque no lo movieron al paciente, ¿no? Entonces ahí sí hubiera sido excelente el magneto, porque no ha mejorado con nada y es necesario ya utilizar otro tipo de agente, ¿ya? Listo, muy bien. Ahora vamos con el siguiente caso, que es el caso 5. El caso 5 dice: mujer de 59 años tiene fascitis plantar en el pie derecho, presenta dolor al realizar la posta de apoyo de la marcha, el dolor es punzante y el dolor es nuevo de 6 días, de hace 6 meses. Y hay limitación en el tobillo en un 10%. ¿Cuáles son sus objetivos aquí? Los objetivos son disminuir el dolor del paciente, mejorar el dolor, ¿no? A bajar Ya. el dolor y mejorar los movimientos de rango también, porque está limitado un 10%. Y una posible inflamación también en la misma planta del pie, en la fascia plantar, bajar el dolor. Ya, listo. ¿Qué agentes van a colocar? Terapia combinada Ya. y compresas calientes. ¿En dónde? El músculo gemelo y la terapia combinada en la fascia plantar, pues, ¿no? La antena, ¿Ah? la antena la terapia combinada en la fascia plantar. ¿El electrodo? Y el electrodo en A ver, aplícalo. El cabezal. el cabezal, la antena. Aplícala. ¿Cuáles son sus parámetros? ¿Qué pacientes han revisado? Ahí está. Sí. Ya, corriente. A la vuelta. Frecuencia portadora. Di los parámetros. Sí, la frecuencia. ¿Cuánto? La frecuencia que le pusimos fue 4 Hz. ¿La frecuencia portadora? La de 7000. ¿Ah? Amplitud de movimiento. La frecuencia fue bueno, es un caso crónico. Y pusimos tejido el número 3, superficial, ¿no? Y ahí No, el estamos ciclo. en la corriente. ¿Cuánto es la frecuencia portadora? La frecuencia Eso es entre 4.000 ¿O no programado? La Sí, 7000. Ya, En el caso el crónico. Le pusimos 4 Hz. por la fibra C. la modalidad. Ya, el ultrasonido y la frecuencia. ¿Van a editar estímulo? La frecuencia del ultrasonido. ¿Qué pusieron? ¿1 o 3? Ya, frecuencia 3, el ciclo de trabajo 100%. Y frecuencia de trabajo 100. 7 minutos. La ¿Intensidad? Ahí le pusimos 1.5. 1.5. Al cambiarlo, al regresarlo se sube la intensidad. A ver, aplica. Sube la intensidad a 1.5. ¿Me avisas? No, ponle primero 1.5. Sí, sí. Muestra. Ahora cámbialo al electrodo. 1.5. Ya ¿Dónde han puesto el... Fíjense lo que está haciendo su compañera. Cámara el estímulo. ¿Dónde está el electrodo? Ponlo a editar estímulo eléctrico. ¿Ya sientes? Ya, ahora sí sube la intensidad del electro. Espera. Inicial, iba subiendo. No, ve subiendo ahí primero para ver la intensidad Sube. de la corriente. Ve moviéndolo también. No sé. Despacio por ahí. Despacio ya. está? No dice que sí, sigue recién. Súbelo. Está fallando. Sí.
Sí, lo subo bien y se está no, 9 está en 9, 10, 11. Sube. Sube más. ¿Sientes? ¿Sientes? Acá. ¿Yo sí cuál de los canales? ¿Sientes? Está en el canal 2. Tiene que ser el electrodo negro y canal 2. Canal 2, sí está canal 2. El otro negro. Entonces, Sí. Canal 2 es gris, por favor. No. No es canal 2. Está en el 1, por eso no funciona. Ya. Vamos a ver. ¿Ya? Ahí nomás déjalo. Ellos han puesto su objetivo, disminuir el dolor, mejorar la movilidad del tobillo, que está bien, ¿ya? Recuerden siempre que estos son parejas, siempre, ¿ya? El calor está en gemelos, que está bien, ¿ya? La terapia combinada también está bien, el problema es dónde aplicar la terapia combinada. Y lo que han hecho no está muy bien. Aquí el ultrasonido, el parámetro de la corriente está ok. ¿Por qué 3 megas? ¿Por qué 3 Hz? ¿Por qué 3? ¿Por qué han puesto 3 megahertz de frecuencia? Pero la fascia es superficial. Porque es la fascia plantar. Para llegar al músculo, la fascia recubre el músculo, ¿cierto? Ujú. ¿Y eso es superficial o profundo? Lo debajo de la piel. La fascia es igual es profunda, ¿no? Porque recubre al músculo. La capa que recubre al músculo. Entonces la fascia es profunda. No es piel, no es tejido subcutáneo. Por eso es que yo les digo que no sé si haciendo la J mueve sale. Entonces la fascia es profunda. Entonces aquí sería 1. El resto está bien, porque hay que generar calor, que está bien porque tiene 6 meses. Frío, está por las puras ponerle. A veces cuando hay fascitis plantar, automáticamente lo primero que ponen es frío, ¿ya? Que le puedes poner frío, ¿ya? Solamente para que el paciente se sienta mejor. Es decir, le puedes poner calor en gemelos y frío específicamente en la planta del pie. Porque los pacientes con fascitis plantar, que son lesiones crónicas y que tal vez hay que evaluar bien el nombre de fascitis, esa itis que a veces nos genera confusión. ¿Por qué? Porque cuando tienes fascitis plantar, sientes como que tu pie te quema, te pesa, te molesta. Es como hablamos, lo frío te mejora, ¿ya? Entonces, pero es algo superficial. Entonces yo podría colocar frío, o sea, agregar a lo que han puesto, colocar frío, pero frío a nivel de la fascia plantar. Y calor en gemelos. ¿Por qué? Porque el gemelo se va sobre esforzar para hacer la marcha, porque finalmente la fascia plantar, o todo lo que tiene que ver a nivel plantar, es la parte final de todo lo que corresponde a los flexores profundos de los dedos del pie. Por lo tanto, ¿dónde está el problema? El problema con estos diagnósticos que son crónicos, porque a veces se demoran mucho en mejorar, yo puedo tener 2 opciones. Colocar la combinada, pero la combinada la tendría que colocar en gemelos, no en la fascia. La combinada tendría que ir en gemelos. Cuando trabajamos la fascia, espolón calcáneo, nunca te debes de olvidar de trabajar gemelos, trabajar isquiotibiales, o sea, trabajar toda la cadena posterior. ¿Por qué? Porque la fascia, o sea, va en conjunto, y al liberar un poco gemelos, liberamos un poco la carga que hay más posterior, o sea, más caudal, en ese caso es la fascia. Otro agente, porque te dice que el dolor es como que punzante, sería el láser. ¿Por qué te está diciendo, no? El dolor es punzante. O sea, el dolor lo tiene bien localizado. Ahí, si yo tuviera el láser, funcionaría excelente el láser. Porque es claro, el láser directamente en el dolor punzante. El láser funciona muy bien en los dolores localizados, los dolores punzantes específicos. Ahí te va muy bien el láser. La terapia combinada sería otra opción si yo no tengo láser, pero sobre todo en gemelos y fascia puede ser. El electrodo subiría mucho más a isquiotibiales y yo trabajaría todo lo que son gemelos y fascia plantar. No solo en la fascia. Si tú trabajas una fascitis plantar o un espolón calcáneo solo en la zona que te duele, ahí sí ya, no, ese paciente, son pacientes que tienen grupos y grupos de terapia y no evolucionan, justamente por eso, por trabajar solamente en la zona del dolor. Y a veces no es
tan necesario irte solo a donde le duele el paciente, sino evaluar toda la cadena muscular. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estaría bien, ¿ya? El agente que modifica la estructura, por así decirlo, sería el láser, directamente en la fascia. Tú obviamente tienes que evaluar dónde le duele, colocas ahí el láser, ¿ya? Y la otra opción podría ser la terapia combinada. Calor en gemelos y frío en la fascia plantar. No el frío en este caso porque vaya a desinflamar algo, no, sino el frío porque al paciente le va a dar una sensación de bienestar, de satisfacción, el frío local en esa zona. Por eso es que a veces para la fascia plantar a veces tienen unas botellas que están en la congeladora y hacen que esté ahí dándole. Eso no te va a calmar el dolor. El dolor te lo va a calmar en el momento, porque el frío es un buen analgésico en el momento. De ahí te va a volver a doler, pero en el momento el paciente se va a sentir bien, pero no te va a solucionar el problema esa botellita. Pero sí se va a sentir bien el paciente en el momento que lo va a estar aplicando. ¿Ya? Listo, y terminamos con el caso 3. Están que anotan y reanotan y reanotan. No vayan a borrar. Estamos en duda. Pero Ya, no, gracias. no lo hemos borrado, lo hemos cerrado. Perla, graba esos parámetros que quedan en la memoria de Rocío. Mujer de 40 años, post quemadura de segundo grado superficial, tiene una quemadura de año y medio de evolución en la zona del dorso de la mano. Intención visceral de la antebrazo. Se ha quemado todo esto, ¿no? Sí. Su cicatriz se encuentra en una fase inactiva, o sea, hace un año y medio ya cicatrizó. La paciente tiene limitación a los movimientos de la flexión, flexo extensión. En un 10% el dolor lo tiene en 4. ¿Cuáles son sus objetivos en ese caso? Disminuir el dolor en un EVA 2 de 10, ¿Ya? bueno, en 2 sesiones. Excelente, porque Luis está centrado en saludar como un amito. Aumentar su rango de movilidad también de la flexión, pero en un 100% sería, porque solo 90 tiene el paciente. Aumentar rango, ¿qué más? A él no le interesa. Eso. Lee bien. Bueno, Nada más. ¿Dos? No. En la participación, ¿no? ¿Ah? Sí, ¿Esta? Ya. ¿Qué agente sale? Ay, creo que está mal. el láser. Hicimos el láser. No, primero las compresas. Primero hemos elegido las compresas calientes. Ya. ¿En qué zona? En la zona dorsal de la muñeca y en el tercio distal del antebrazo por 10 minutos. El objetivo de esto es relajar el músculo a trabajar. Ya. Y el láser, ¿no? Y el láser por 7 minutos. ¿En qué zona? ¿O para qué? ¿Cuál es el objetivo de aplicar láser? Bueno, Okay, ahí tenemos como un dilema porque donde decía la regeneración de la cicatriz inactiva, no sabía que si todavía no se la había hecho o que ya estaba terminado. Ajá. Por eso que le hicimos primero el láser. O sea, ustedes para han usado regeneración. el láser por un efecto de regenerador a nivel de cicatriz. tejido. Ajá. Ajá, sí. Esa era nuestra duda. Pero ya. ¿Y cuál es la otra duda? Ah, no. En esa parte. Ese era el conflicto. Estábamos entre ese y como que el magneto. Y el magneto. Estábamos por ahí. Ya, ¿el magneto para qué? Para generar movilidad. No, eso también es para lo que es la regeneración de lo que es de la piel también. Sí, o sea, Es que ¿Regeneración láser, o pero- movilidad? movilidad. Movilidad, ya. Entonces, tus objetivos están ok, ¿no? Vamos a tratar de disminuir el dolor, mejorar la movilidad. Ahora, nos dice, vamos a aplicar calor. La quemadura ya fue año y medio, ya todavía hay un 10% de limitación, o sea, es poco la limitación que hay, ¿ya? El calor está bien que lo pueden colocar en toda la zona. La otra opción también sería la hidroterapia. Si bien es cierto, no es algo agudo, pero podría ayudar un poco, al menos si está la señora regresando a la terapia después de tiempo, etcétera. Podría ayudarle también la hidroterapia. Escuchen, atrás, después, están perdidos. Entonces, luego de eso, quería que se encuentre, el proceso de cicatrización tiene fases, activas e inactivas.
Si hablamos de una fase inactiva, hablamos de que ya está tipo cicatrizado totalmente, porque ya pasó un año, ¿ya? No es que haya todavía, o sea, ya pasó, ya está cicatrizado, está todo ok, ¿ya? Puede ser que la falta de movimiento sea por la cicatriz, de hecho, la falta de movimiento, un paciente quemado casi siempre, sobre todo cuando es en pliegues, va a traer como consecuencia limitación al movimiento y se trabaja muchísimo la cicatriz. Uno, para prevenir que no haya cicatrices queloides, ¿ya? Y dos, para lograr mantener la función, porque una cicatriz de quemadura puede retraer mucho el movimiento, muchísimo, ¿ya? Es muy interesante trabajar con quemados. Hay una especialidad, que creo que una licenciada hizo una exposición de quemados en un taller que han tenido, sí creo. La licenciada Gorriti creo que es de quemados de alimentos. Bueno, es muy bonito, triste, pero es bonito, ¿no? Porque los gran quemados, hablamos de gran quemados de niños con quemaduras de tercer grado, más del 60% de su cuerpo, terapia física necesitan a full, y el manejo del cuidado de la piel es súper importante porque la piel es el principal órgano de recepción de todo el ambiente externo. Y cuando hay algunas enfermedades, automáticamente salen a través de la piel. Por ejemplo, el diabético empiezan con las manchas, ¿no? Y por ahí, ¿no? Bueno, podría ser, porque digo cualquiera de las dos, porque es un 10%, o sea, es poco ya. Con el otro caso, por ejemplo, de la fascitis, ahí sí el agua no ayudaría mucho al dolor, el hombro, por ejemplo, el hombro tampoco puede entrar a un tanque de miembro superior, a lo único que entre una piscina, pero ya le recomendaríamos, señor, vaya, pues, ¿no? Pero no es el caso, porque el hombro no entra al tanque de miembro superior. Tanque de miembro superior solo entra muñeca y codo, porque el hombro no hay forma como entra, ¿ya? Entonces, si ya la cicatriz está hecha, ya no habría fin de colocar láser. Sobre todo si es para ese efecto de regeneración de cicatriz, ya no habría efecto del láser. Entonces, bueno, eso lo obviaríamos. El magneto, para mejorar movilidad, el magneto no mejora movilidad. El magneto va a mejorar el dolor, la inflamación, la regeneración, la conciliación de fracturas, pero el magneto, ningún agente físico te va a recuperar movimiento. Ningún agente físico. El movimiento solo te lo va a regenerar el ejercicio. El magneto, en este caso, no sería tan óptimo tampoco, porque tiene 4 de 10 de dolor. Y el dolor es poquito, ¿por qué? Por lo poquito que le falta mover. Entonces tal vez podría ser inclusive hidro y ejercicios, calor y ejercicios, para este caso. Pero si le quisiera poner algo, le podría colocar el láser, bueno, si quieren colocar el láser como un efecto analgésico, podría ser para el dolor puntual que pueda tener. Le podría colocar la terapia combinada a nivel de los flexores, la cadena flexora, para ayudar un poco a bajar el tono muscular y que me ayude luego lo que voy a hacer posterior para ganar movimiento. Entonces, podrían ser esas opciones. Ultrasonido, podríamos colocarlo, no habría fin acá la verdad, ultrasonido, no habría finalidad. Entonces serían básicamente esas dos opciones, o el láser para el dolor o la terapia combinada en la zona de flexores, ¿ya? Listo, entonces hay que tener en cuenta muchas cosas, si se han dado cuenta. Los casos clínicos hay que evaluarlos, hay que leerlos, hay que analizarlos. Y hay que analizar cada palabra, porque entre una palabra y otra puede estar la diferencia de lo que tú vas a hacer. Repito, ¿no? Hay agentes que son muy buenos, como el magneto y el láser, pero no porque sean tan potentes siempre se van a usar. Ya, porque si tú no haces ejercicio, no haces nada. Ningún agente va a recuperar un movimiento, nada. Lo único es que... Y si te das cuenta finalmente, si algo mueves, si tú mueves algo, el dolor va a bajar automáticamente. O sea, no necesitas hacer más, solo necesitas mejorar movimiento, es lo único que necesitas hacer, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, bueno, que hemos dicho ahora. ¿Ah? Con respecto al ultrasonido, por decir, si es un espolón calcáneo, el ultrasonido en dónde se pone, el electro. La combinada. Sí, combinada. Ya, si es un espolón calcáneo, cuando es espolón o fascitis, ambos cualquiera,
tienes que trabajar gemelos también. Claro, tienes que sí o sí movilizar gemelos. Tú vas a palpar el gemelo de un paciente con esas dos patologías y los gemelos van a estar súper hiperactivos, súper. O sea, tienes que movilizar gemelos. Puedes poner el electrodo a nivel de isquiotibiales, la parte inferior, y pasas todos gemelos y espolón, y bueno, fascias si deseas también, ¿ya? Entonces sí o sí es gemelos. Nunca, si tienen un paciente con fascitis o espolón calcáneo, trabajen solamente, y peor, no cometan el error de darle al punto que le duele, porque ese paciente reconoce mucho el dolor, por eso es que el láser va muy bien ahí, porque sus dolores son bien puntuales. Y si tú estás que le das y a veces algunos no regulan mucho su fuerza, estás finalmente generando un efecto rebote de mayor inflamación por el esfuerzo que le estás haciendo y con la presión que le estás haciendo. O sea, inclusive, cuando ustedes han hecho terapia manual, seguro les han explicado cuánto del peso de tu cuerpo tú tienes que poner en una manipulación. Sí lo dijo. Lo dijo. ¿50? No. Sí lo dijo. No. Porque ya no estamos en la época de picapiedra que poníamos codo, rodilla. Entonces, cuando hacen las descargas, no están que le dan con el codo, con la mano. O sea, no. Porque el músculo se puede trabajar sin tanta cosa. A ver, me averiguan, a ver. 50%, ¿no? No, 50%. Imagínate, tú pesas 80 y le das 40 kilos al paciente. ¿Será? No será, no sé. No. Hay una cantidad del peso de tu cuerpo que tú debes ejercer en la presión. No se aplica por aplicar. Porque si te excedes, cuando a veces el paciente viene, hay pacientes que regresan con hematomas. No, es que me hicieron en la terapia y salí moreteado. O sea, eso está mal. El paciente no debe de salir con hematomas. No debe de salir con hematomas. Y cuando sale con hematomas, he escuchado de que no, eso es parte de lo que le va a mejorar. Claro, pues ¿qué más le vas a decir? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Fíjense los equipos, practiquen y si tienen alguien alguna duda me avisa porque el siguiente clase